Vamos a saludar al diputado nacional por el Frente de Todos y secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. Vamos a saludar a Hugo Yasky. Hugo, muy buenos días. Daniel Tonietti y el resto del equipo, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Daniel? Bien, buen día. ¿Cómo andás vos, Hugo? ¿Bien? Estamos con Amado, con Eva. Saludos a Amado también. ¿Cómo andás, Hugo? Buen día. ¿Cómo andás, Amado? Acá vamos. Muy bien. Bueno. ¿Escuchaste, Hugo, a Batakis? ¿Cómo interpretaste el discurso de Silvina Batakis? No, la verdad es que no la escuché. Después leí, por supuesto. Estábamos ayer con Evo Morales, que está por acá. Hoy vamos a tener un par de reuniones con él también. Yo creo que Batakis habló solamente para los mercados, como le llaman a los operadores financieros, los que están haciendo corridas, los que no están liquidando las cosechas, los que quieren generar más turbulencia para empujar al gobierno a una especie de rodada de acá hasta que termine el mandato, sacarlo a ver, discúlpame, están impulsando al gobierno una especie de rodada de acá a que termine el mandato y sacarlo antes. ¿Acabas de decir eso? Yo creo, sí, claro, yo creo que si el Frente de Todos, en el contexto de crisis que tenemos nosotros en la Argentina, y en el contexto de crisis que hay en el mundo, pudiera llegar a un final del mandato en condiciones más o menos normales, mejorando algunas cosas, podría pasar que perdiera la elección, pero en un escenario que no le justificaría a la derecha el brutal plan de ajuste que ellos quieren venir a aplicar. ¿Y vos pensás que la aplicación de este programa justifica el plan que quiere aplicar la derecha? No te entiendo la pregunta. En el razonamiento que estás haciendo vos, que con la aplicación de este programa se podría justificar eventualmente en un gobierno de derecha que quede justificado el programa de la derecha, o sea, las políticas de derecha, que se están aplicando. No, a ver, lo que yo estoy diciendo es que la derecha necesita no solamente llevarnos en una situación de gobierno que no termina de dar respuesta a los sectores populares, sino necesita un final que sea de hecatombe, de crisis profunda, que justifique después y les permita aplicar las políticas que ellos quieren venir a aplicar en la Argentina, que es arrasar con todo. Yo creo que lo que están haciendo hoy los grupos que operan para que haya una devaluación, para que siga habiendo un proceso inflacionario en el que ellos ganan y se llevan la plata en pala para seguir especulando con el dólar. Todo esto que hacen no es solamente en búsqueda de optimizar sus ganancias, pues están ganando mucha plata, se están llevando mucha plata del país. Ellos saben que tiene que generar además un final que sea de apocalipsis. ¿Y lo están buscando ese final, Hugo? Están buscando ese final, sí, claro. Si no, vos, ¿cómo te explicás que todos los días están remarcando, que están haciendo olas en una pileta de pelo pincho, como es el volumen de operaciones que tiene el mercado marginal nuestro para seguir elevando el dólar? ¿Cómo se explica a uno que en medio de esta crisis sale la oposición a decir, presentamos un proyecto para eliminar bienes personales? Es decir, todo esto es absolutamente... Pregunta, Hugo, acaba de decir que la oposición o determinados grupos económicos está buscando un final apocalíptico para este gobierno, y te pregunto, el gobierno, Alberto Fernández, los funcionarios más importantes, ¿pensás que son conscientes de esa situación, de esa amenaza? El otro día lo escuché a Alberto Fernández hacer referencia
en Tucumán a que el gobierno sabe que tiene enfrente sectores que están queriendo desestabilizarlo. Es la primera vez que escucho una referencia así y me parece bueno, porque si te están tirando con fuego de mortero todos los días y vos pensás que son serpentinas, estamos en un problema. Y vos pensás que estás tirando títulos, Hugo, estamos hablando con Hugo Yasky. ¿Vos pensás que el gobierno está recibiendo morterazos y cree que son serpentinas? Y eso lo vi durante todo el tiempo que estuvo Guzmán al frente del Ministerio de Economía, porque la indignación que produjo en muchos de nosotros, en muchos, la imagen de Guzmán en esas reuniones friendly que hacía con los empresarios, donde todo estaba bien, había una armonía total, abrazos, ambiente climatizado, todo lindo, y después la gente sufriendo las penurias de no poder llegar a fin de mes. Si vos frente a esos grupos que son los que cuando te fuiste de la reunión te anuncian, como le anunciaron, un 20% aumento en los precios, evidentemente es que te están tirando con mortel y vos vas y le das un besito en la oreja. Yo creo que sí. Pasó durante mucho tiempo con Guzmán. Es una manera de tratar de negar que lo que tenés enfrente son grupos muy poderosos que no se bancan que en este país haya un gobierno que no sea el de ellos. Ellos quieren gobierno de ricos para ricos y sienten que cualquier otro que esté en la Casa Rosada es un intruso. Tiene que ser la Argentina manejada por sus propios dueños. Y lamentablemente, cuando uno niega eso, o lo quiere minimizar, o lo quiere relativizar, le hace juego justamente a esos sectores. Bien, Hugo, mañana tengo entendido, o el jueves, no tengo la precisión, si mañana o el jueves va a haber una reunión del Consejo Directivo de la CGT. Justo el mismo día donde se va a conocer el índice inflacionario del mes de junio, que todo indicaría, pareciera ser, no tenemos la precisión, pero que estaría por encima de los 5 puntos porcentuales. El otro día dirigentes de la CGT, con los cuales nosotros estuvimos conversando el viernes en la transmisión que hicimos desde Moreno, en el Congreso de la Corriente Federal, nos anticipaban que iban a plantear una movilización. ¿Se podría pensar en una movilización conjunta entre la CTA y la CGT para los próximos días, próximas semanas? Yo creo que sería muy importante, muy necesario. Sería muy importante que la CGT defina, que tome la delantera, porque bueno, hay que garantizar la unidad y nosotros estamos dispuestos a ser parte de una gran movilización que ponga el ojo sobre el tema de los formadores de precios, sobre los que están conspirando con el movimiento que hacen con el dólar, y planteando una agenda que tiene que ver, qué sé yo de todo lo que dijo Batakis, tomo lo del revalúo fiscal. Es una tomadura de pelo lo que pagan los que son dueños de propiedades en country o dueños de departamentos en la Recoleta. Pagan más despensas que el impuesto. Es una tomadura de pelo. Creo que hay que plantear el tema de la ley para que paguen la deuda a los que lo fugaron. Hay que plantear de qué manera le metemos la mano entre los balances a las empresas que hoy están especulando con el hambre de nuestro pueblo. Me parece que una marcha que levante esa bandera puede ser multitudinaria y puede ser empezar a dar vuelta una página, y nosotros con absoluta humildad estamos convencidos de que hay que salir, y ojalá la CGT tome la delantera. Si no, la tendremos que tomar nosotros, pero vamos a esperar a que la CGT lo haga. Hugo, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, gracias. Hasta luego, buen día. Buen día. Hugo
que te tengo a vos, Rulo, es una pregunta que yo ya les hice, y para mí, en mi opinión, desde mi modesto modo de ver las cosas, desde la segunda bandeja, lo que observo y les pregunto a ustedes. Ya les hice la pregunta, y la voy a seguir haciendo, porque todavía me parece que es una gran pregunta para responder. Para mí, hablo con mi verdad relativa, no me creo el dueño de la verdad. Primera cuestión, ¿por qué se toman medidas restrictivas con el dólar en un momento donde las reservas están bajas y el poder político está atomizado, y no se tomaron las medidas para cuidar los dólares en el momento que los dólares estaban y, entre otras cuestiones, el poder político estaba cohesionado porque el frente estaba mucho más fuerte de lo que es ahora? Amado. Y simplemente por un error de diagnóstico, un error de visión y un error de equipo. Cuando vos pensás que estás sentado en un flujo que se va a sostener en el tiempo y que la manera de que ingresen más dólares es, entre comillas, la confianza, bueno, terminás como terminaste en esta situación. En una cuestión tan delicada en la Argentina como es la restricción externa, su vínculo con el tipo de cambio y sobre todo su vínculo con los precios de la Argentina, y agregar el agravante del desastre que tenías que arreglar que hizo Macri con el Fondo Monetario. Lo razonable, lo sensato, lo racional era la administración férrea, sentado encima de qué pasaba con los dólares de la que te genera el superávit comercial. Imagínate lo que hubiera sido esa negociación con el Fondo Monetario con 25.000, 31.000, 20.000 dólares en las reservas del Banco Central generados en forma genuina. Pero la pregunta es, si lo sabés vos, y lo puedo saber yo, bueno, con mis conocimientos básicos de la... Pero la pregunta es, ¿por qué tomás las decisiones? Ya te doy la palabra. Porque tenían una visión distinta de cómo funciona. Pero no entiendo cómo ahora vos pagás todo el costo de una decisión, entre comillas, para ciertos sectores, no para mí, antipática, cuando no tenés los dólares y no tenés el poder político, y no lo tomaste cuando tenías los dólares y tenías el poder político. No, desde la racionalidad política no lo entiendo. Porque si siguieras con las mismas políticas, que no sabemos todavía si va a suceder o no, está por verse, si siguieras con el tipo de desadministración de los flujos de dólares, esto es un problema que no sabes dónde termina. Coincidiendo con lo que decía Hugo Yasky, que hay una movida para terminar lo más rápido posible con este gobierno desde sectores del establishment, que hay mucha especulación, hay mucha intención de que no pueda terminar. Cuanto menos dólares tengas, más fácil haces el trabajo. ¿Hay mucha intención de que no pueda terminar este gobierno? Yo no tengo dudas. Coincido con el escenario que planteó Hugo Yasky, ¿no? Señores. ¿Rulo? A ver, mi respuesta. Ayer te daba una primera respuesta. Me parece que es un problema de falta de convicciones. No hacen las medidas porque no creen en esas medidas de control, de regulación del comercio exterior, y le hacen cuando ya están desesperados con la soga al cuello. Y te agrego un elemento en favor de eso que digo, que comprueba eso que digo. Escuché lo que dijo Miguel Pelle, presidente del Banco Central, en una entrevista de anteayer. Confío en ir reduciendo los requisitos a las empresas para importar hacia finales de agosto o septiembre. Es decir, están tomando una medida y ya están pensando cuándo salen de las medidas. No creen en lo que están haciendo. No creen. Y fíjate lo que a mí más me preocupa. Dice el presidente del Banco Central, no hay problemas estructurales para la falta de dólares. Ahí es donde está lo que decía Amado. El mal diagnóstico todavía lo siguen haciendo. Si creen que no hay problemas estructurales para las restricciones de divisas en Argentina, por lo menos están leyendo de forma diferente a como uno o como nosotros leemos el tema de la historia económica argentina y el tema de la dependencia externa. Totalmente. Me acaba de llegar un mensaje por WhatsApp de alguien que está escuchando el programa. Breaking news. Breaking news. Dice acá alguien que conoce el tema. Sí, ¿conoce el tema? Breaking news. A ver. Guzmán dejó la caja en cero. No tenemos ni para pagar los barcos de energía. Grave la situación. Y después dice dos cosas que no las voy a repetir. Amado se acercó al teléfono. Bueno, ese es el escenario que generó Guzmán, que veníamos planteando. Generó Guzmán, y para hacer con
con Rulo, el Banco Central, toda la política, la visión de la política económica. Y sin duda debe ser más grave de lo que suponemos, sin duda. Bien, pero perdón, ¿les puedo hacer una observación política? Amo que aparezca de ahí atrás. No, Urano siempre. Porque claro, uno se olvida y de golpe, pum, uy, viene un mazazo. pero los estoy escuchando con mucha atención. Les hago una observación política, que alguna vez lo hemos hablado. Recién decía el Rulo, hay un problema de diagnóstico, creen o ejecutan cosas en las que no creen o creen algo distinto a lo que está ocurriendo. Y yo varias veces comenté acá que Cristina, pues aparte no es una revelación mía, sino que es algo que es público, que Cristina le viene pidiendo a Alberto públicamente que se baje del proyecto de reelección como un modo de aliviar las tensiones internas y de evitar que la competencia electoral contamine aún más las relaciones políticas en el frente de todos. Y varias veces me han respondido a esto, pero Alberto no puede creer que va a ser candidato con estos resultados económicos. A lo que yo respondo que no conozco ningún político que no crea en sus posibilidades electorales hasta que pierde la elección, digamos. Entonces, si el presidente considera, como lo dijo Agustín Rossi públicamente, que su opción electoral es un resultado de gobierno que se pueda considerar positivo partiendo de una situación de crisis, y él cree que el gobierno que se está haciendo es el gobierno adecuado, ¿por qué no persistir con el plan más allá de que no esté Guzmán? ¿Por qué cambiaría? A eso voy yo. ¿Por qué cambiaría de plan si el presidente ha dicho varias veces, incluso cuando lo defendía Guzmán, que el plan es el adecuado? Y que en tal caso, lo dijo Batakis incluso, hay un problema de estrés circunstancial por el precio de la energía. Yo más que del problema de diagnóstico, para mí es un problema de concepto. Del programa que totalmente de acuerdo, Adrián. O sea, el problema de diagnóstico parte de una visión de cómo funciona la economía, el mundo y la Argentina. Entonces, con esa visión, por eso muchas veces hemos dicho desde acá que el neoliberalismo permea también por las cabezas y los corazones de muchos dirigentes del campo nacional y popular, ¿no? Si no, y esto no es una cuestión solo de la Argentina, uno lo ve en Europa, o donde los partidos que supuestamente representaban a las masas populares terminaban con el programa de los banqueros. Lo que hay funcionando en el mundo es el programa de los banqueros como único modelo posible. Bueno, si vos tenés eso en la cabeza, el diagnóstico es que tenés que tranquilizar a la economía en vez de tranquilizar al pueblo, y a partir de ahí todo este despliegue de políticas orientadas entre comillas a los mercados. Bien, estoy viendo un informe económico, creo que vos también lo tenés, Amado, donde habla de la balanza comercial en bienes en millones de dólares, la fuente es el INDEC, y ahí descubrís que algo que es una novedad, ¿no? Que en el año 2019, 2020 y 2021 la Argentina tuvo casi superávit récord, hay que decir, el mejor año fue el año 2009, ¿no? Un año muy bueno también fue el año 2003, un año muy bueno también fue el año 2012, el mejor año de todos, de la serie del año 2003 a la parte, fue el año 2009, con casi casi 17.000 millones de dólares de superávit. Pero cuando ves las barritas, Rulo, esto es lo llamativo, ¿no? Esto es lo llamativo, ¿no? Cuando ves las barritas, ves que el 19, el 20 y lo que va del 21, por precio y por cantidad, la Argentina tuvo un superávit importante. Estamos hablando del 19, más de 15.000. En el 2020, 13.000. En el 2021, casi 15.000. Y dicho sea paso, es bastante excepcional. Ahora, Daniel, ¿dejás acotarte algo en esto? Es muy importante esto que estás señalando. Vos hablaste del 2009, 2019 y 2020. Hay que entender, esto también trayendo lo de Rulo, conocer la historia económica argentina. Los años de baja actividad económica son los años para acumular reservas, son los años de fuerte superávit comercial. ¿Por qué?
porque nuestras exportaciones son relativamente inelásticas, o sea, más o menos se mantienen constante en volumen, dependen más por lo que de los vendemos. precios, claro, de los precios que de los volúmenes. O sea, vendemos alimentos y materias primas. Materias primas que siempre la demanda se mantiene más o menos estable. Entonces son relativamente inelásticas y tus importaciones son muy elásticas, son muy se mueven muy fuerte con el ciclo económico. Entonces, los años que hay baja actividad económica, no es una novedad que va a suceder lo que sucedió en los años de pandemia. Entonces, es imperdonable lo que ha hecho el equipo económico esos años. Bien. Rulo, ¿alguna explicación a la pregunta anterior, digamos, por qué se toman medidas restrictivas ahora? No, eso, el problema que tenemos me parece que es eso, pero aparte no es nuevo, digamos. Sabíamos que esto era una alianza donde un sector creía en la necesidad de esas regulaciones y esa intervención del Estado permanentemente para controlar estos aspectos, sobre todo el aspecto del cambiario, y otro sector del gobierno, que es el Frente Renovador, que no creía en eso, nunca creyó en eso. Ni Massa, ni Alberto Fernández, ni otros referentes, con otros tengo duda. Por ejemplo, uno lo escuchaba en su momento hasta a Nito Artaza, y parecía que Nito Artaza estaba más cerca de las medidas regulatorias que del resto. Pero ese sector no tenía una convicción sobre ese tema de intervención del Estado. El Estado debía acompañar un poco lo que decía recién Amado, a garantizar las condiciones de equilibrio para que el sector privado fuera el quien impulsara el crecimiento, el modelo económico, etcétera, etcétera. Bueno, pero por eso y ahora esto está en evidencia, digamos. Yo creo que las medidas las tomaron cuando ya tenían la soga al cuello. Es como decir, ¿cómo no sacaste un seguro si sabés que se están afanando autos? Y bueno, yo creí que a mí no me iba a tocar nunca. Y como decía Rulo, las toman sin la convicción y sin interpretar bien ese modelo, porque no creen en ese modelo. Y pensando en cuándo salir de esas medidas. Claro, más en cómo es la puerta de salida, claro, que en la efectividad de las medidas. Esto en 2009 otra vez, porque dicen, bueno, esto es en contra del sector privado. De ninguna manera, esto es en contra de la especulación, a favor del sector privado. 2009 nosotros recompusimos reservas en el Banco Central producto de este tipo de medidas, y en el 2010-2011 se siguieron fortaleciendo, porque dado ese modelo hubo empresas de deporte como aeropuertos, empresas grandes, YPF, que pudieron salir a financiarse en dólares, y entonces ahí sí, seguían creciendo las reservas, pero en un círculo virtuoso donde el origen es la administración del comercio exterior, la administración de las reservas del Banco Central. No me quiero poner dramático, Adrián. 18 estamos terminando, pero lo que subyace acá, lo que subyace acá lo acaba de decir Hugo Yasky. Hugo Yasky es el secretario general de una central obrera, ¿no? Y es un diputado nacional y un referente importante de un espacio político, ¿no? Habló de un final apocalíptico, esa es la palabra que utilizó. Vos también, Rulo, acabás de decir algo parecido en ese sentido. Lo que subyace acá es que hay presiones para que el gobierno no termine su mandato, de generar una crisis, que la crisis sea una crisis financiera, económica y social. O sea, pero nosotros lo planteamos acá, Dani, cuando dijimos, hay un sector, sobre todo del macrismo, el propio Macri, que sueñan con erradicar al peronismo como factor determinante de poder, no como espacio político, porque eso es mucho más difícil, mucho más complejo, pero erradicar la idea de que el único que puede gobernar es el peronismo a partir de que el peronismo termina sus mandatos y el resto de los espacios políticos no. Por eso se celebró como un triunfo histórico el hecho de que Macri hubiese entregado su mandato al final del periodo. Hay un plan atrás de eso, y hay un plan a mediano plazo atrás de esa idea, que es terminar con el peronismo y todo lo que representa. No te quepa dudas. Y todo lo que representa. Estoy de acuerdo, pero ¿puedo plantear una pequeña disidencia? No, querido profe. Porque más allá de que es verdad lo que decís, este tipo de corridas también se le hicieron a Raúl Alfonsín, también se le hicieron a De la Rúa. Entonces me parece que va más allá de... También a Cristina. También, bueno, sí, pero también, digo, va más allá, pero del peronismo. Las corridas se las hicieron a todos. Yo lo que digo es que la intención de que el gobierno no termine, sí, que es lo que planteaba recién Dani, es una novedad,
Es una novedad, porque el radicalismo se ponía siempre en el lugar de custodio institucional, ¿no? El radicalismo era, en tal caso, su forma de abordar la disputa política era impostar ese rol. No, nosotros somos los custodios de la institucionalidad y la república. Hoy ya el radicalismo se corrió de eso. Lo vemos con Morales, que tiene presos políticos en su provincia, digamos. O sea, Morales no va... Quiero creer que no va a argumentar institucionalidad. Y pregunto, sin saberlo, Alberto Fernández, que tiene la 10, la banda de capitán, es el presidente, tiene el rol institucional. La lapicera. La lapicera, y tiene la lapicera cargada con tinta para hacer lo que quiere, porque es el presidente, ¿no? Porque está sin uso. Varias lapiceras. Gerardo Martínez regaló una. Bien. Claramente. Alberto Fernández es consciente de esa situación que describe Yasky, que describe Amado, que describe Rulo y demás, que puede haber en la Argentina una crisis institucional. Yo insisto, ¿qué pasa si el gobierno no logra resistir una maxi devaluación? Una devaluación de 20-30 puntos. ¿No se justifica lo que anunció Batakis justamente en eso, en que la situación es terminal o crítica y entonces por eso hay que ir con un programa de ajuste o de restricción fiscal? Sí. Se justifica así, justamente. Sí, pero para hacer eso tenés que tener convicción también, porque para que te crean tenés que tener convicción. Voy a poner un ejemplo brutal. A Menem no le creían, ¿no? Que quería llevar adelante un programa neoliberal. Entonces, Menem, que era the fucking one de la comunicación, el uno lejos, pero inigualable, iba al mundial de la comunicación política y jugaba a las 7 finales, ¿entendés? Jugaba a las 7 finales, era genio a nivel Thatcher, a nivel Reagan, a nivel... era genial. ¿Qué hizo? Así que no me creen. Bueno, fue y se abrazó con el almirante Rojas. Se abrazó con un símbolo de la persecución a los peronistas de la revolución fusiladora. O sea, ¿por qué? No me creen. Bueno, voy a hacer un gesto. Y después hizo un montón de gestos. Relaciones carnales. Y eso después, eso vino después. Cuando Cavallo asume ministro, va Guido Di Tella, y es más, hace eso. Sí, siempre iba más. Reemplazar a Cavallo con Roque Fernández. Claro, exactamente. O sea, la pregunta es los que supuestamente le tienen que dar tranquilidad. ¿Le van a creer a Batakis cuando Batakis dice no vamos a gastar más de lo que tenemos? Que parece déficit cero eso, ¿no? Así es. ¿No? Sí. No se parece el déficit cero de Cavallo con De la Rúa. El tema de las cuotas. Bueno, es muy distinto porque no trae cortes nominales, pero es una medida, digamos, fuerte. En el sentido contrario al que uno espera. ¿Por qué? Porque en una circunstancia de bajos ingresos de la población, donde el problema distributivo es el problema central, vos necesitas el motor del sector público sin ningún lugar a dudas. ¿Del motor público qué quiere decir? ¿Del gasto? Sí, en la demanda agregada está el consumo privado, la inversión, el sector público y las exportaciones. Bueno, ahí estás apagando uno de los 4 motores, ¿no? ¿El motor de qué? ¿Cuál motor? El del sector público, como parte de la demanda agregada. Bien. Que ya es un tema que la historia lo tiene recontra identificado. En una situación de bajos ingresos, es el motor principal. Bien. Bueno.